En 3, 2, 1, estamos listos, muchachos. Ya le sacaron punto a su lápiz. Excelente. Corre tiempo. Para esta práctica, tranquilos, tranquilos. La primera es la más noble de todas. Vayan siguiéndome, por favor, en el tiempo también. Círculo principal para la parte superior de la cabeza. Hacia abajo marcamos una línea guía para el centro de los ojos, o bueno, más bien para el centro de todo el rostro, ligeramente inclinadita. Y en la base, muchachos, observa que tiene una formación en un ovalito horizontal, no entrelazado con el primer círculo, pero sí pegadito, ¿sí? Pero no cruzado, no entrelazado. Este óvalo es para la parte del pico, ¿no? La zona de la sonrisa. Bien, no importa cuánta línea le pongas, ¿eh? Lo importante es que lo coloques muy clarito y que poco a poco vayamos corrigiendo. Línea de los ojos, altura de los ojos, aquí la colocamos. No hay separación para los ojos y colocamos directamente los ojitos en un círculo perfecto. Ojito a la izquierda, ojito a la derecha. Les puse esa música también para que aceleren un poquito el paso. Recuerdan que siempre les recomiendo que en algunos casos dibujen al ritmo de la música o pongan un estilo de música para dependiendo del dibujo, ¿no? Hoy les va a acelerar un poquito para que no lo hagan demasiado pausado. Círculo para el iris, círculo perfecto para el iris. Pupila. Si muchos recuerdan, esta película es en stop motion, es una técnica de personajes físicos, como tipo esculturas en la textura del iris, por favor, como llantita de bicicleta hacia alrededor. Deja los brillitos, independientemente de que sea o no un animalito real o un dibujo realista, la textura de los ojos cae similar a cualquiera de otro rostro humano, que es la parte del iris, pupila y brillo. El iris y la pupila, redondito 100%, círculo perfecto. Textura del iris como llantita de bicicleta. Como se trata de un sketch de dibujo rápido, vamos a intentar no dejar de mover el lápiz. Delineamos un poquito los ojos, ojo izquierdo, ojo derecho, y de aquí formamos el pico. Para el pico, muchachos, observen en la parte superior que se forma un ovalito. Se parece al señor Wallace. ¿Se acuerdan del señor Wallace? ¿Vieron la de Wallace y Gromit? La batalla de los vegetales. Pues son de la misma, de los mismos creadores. Pero aquí esto es para unirlo hacia el piquito al lateral, lateral izquierdo, lateral derecho. Definimos la punta del pico, aquí abajito, dentro del espacio, dentro del área. Y subimos una parte de la sonrisita. Aquí colocamos la sonrisita, dejando obviamente el grosor del pico. El grosor del pico es lo que le da la formita a toda la sonrisa. Marcamos el ovalito horizontal por debajo. Y primero la dentadura superior. Observa que aquí se muestran un 4 dientecitos. Aquí, dientecitos separados. Estos sí los puedes dibujar cada diente. Dos a la izquierda, dos a la derecha. Y por debajo y debajo de esta dentadura colocamos los dientecitos detrás de esta primera. Y marcando cada uno de los dientecitos, aquí sí lo dibujamos cada uno. Solo recuadritos.
rellenamos el espacio dentro de la boca, lo que resta después de los dientes. Traten, muchachos, de no usar demasiado el borrador. Aquí incluso nos va a sobrar tiempo. Nos quedan 5 minutos exactos. Bien importante, para la zona del brillo hay que mapearla, pero antes de mapearla, si queremos que quede mucho más limpio o que tenemos muchas líneas ahí amontonadillas, con el borrador limpiamos el área. Es para lo único que vamos a utilizar el borrador. No lo utilicen demasiado para corregir. Intenten corregir solamente en colocando una línea por encima. Si utilizan el borrador todo el tiempo, van a perder un poquito de tiempo en ese aspecto. Enseguidita del brillo, sombreamos esta partecita derecha del pico, dándole un poquito de volumen aquí a la derecha. Hacia la izquierda no, hay una sombrita más tenue, por lo tanto las líneas pueden ser más despegaditas o más tenues. Y aquí en la punta pues, hay otro brillito. Este brillito lo podemos limpiar también con el borrador. Un poquito de sombra en el marco de la sonrisa, en la parte interna. Todo esto, una sombrita bastante simple. Es mejor colocar una sombra simple a dejarlo vacío y que se vea plano. Del lado derecho, en la comisura en la boca, o bueno, en el pico, aquí hay más cantidad de sombra en esta zona. Bien importante, ya que estamos en esta parte del pico, muy importante, el cuello siempre forma parte del rostro, lo que nos da la textura y perspectiva en la posición del personaje, y aparte también nos da la edad del personaje. Si colocamos un cuello muy delgadito, personajes jóvenes. Si colocamos un cuello más ancho, pueden ser personajes más adultos o más fuertes. Colocamos una sombrita del lado izquierdo y debajo de la carita. Nos quedan 3 minutos. Para esos 3 minutos creo que va a ser suficiente uno. Para poder hacer la sombrita detrás de los ojos, o más bien alrededor de los ojos, aquí me faltó la cuenca del ojo. La cuenca del ojo la podemos sombrear así muy ligerito y marcar un poquito el mapeo aquí por encima. Como no hay ceja, ubicamos la sombra para que tenga ese bajo relieve por detrás de los ojitos y que forme la cuenca del ojo, la hendidura del cráneo. Contorneamos uniendo desde el pico el lateral izquierdo, lateral en los ojos, sube rodeando y todo aplicado sobre el circulito principal. Dos minutitos nos quedan perfectos para poder colocar la media luna por encima, a la par, paralelo al borde de la cabeza. Esta linecita es el gorrito, es un gorrito tejido. Antes de hacer la textura del gorrito tejido, primero vamos a colocar la cresta aquí en la gallinita, aquí por encima, como un flequito, ¿no? Hacia arriba. Levanta la mano los que no han visto esta película. La mano que no está dibujando. La mano que no está dibujando, para que con la otra sigan dibujando, muchachos. Muy bien. Hay que verla, muchachos. Pollitos en Fuga está padrísima. Ya tiene muchos años la de Pollitos en Fuga, pero está muy bonita la historia. Les va a gustar, es para todo público. Para todo público. Un minutito nos quedan, suficiente para poder hacer tal vez primero una sombra aquí en la cresta y una pequeña parte de tejido. Aquí en el tejido lo podemos simplificar, podemos hacer una sombrita cruzada, algo así. Podemos hacer una sombrita cruzada simplemente para que nos dé un aspecto tejido. No tenemos que dedicarlo todo el tiempo para poder hacer un super detalle, sino le aplicaríamos más tiempo en el gorrito que en el rostro. Aquí nada más una especie de cruce en las líneas y nos quedan 10 segunditos.
Esos 10 segunditos los puedo utilizar para limpiar el boceto. No se preocupen por este primer dibujo. Algo bien importante, cuando les diga tiempo, paren de dibujar, descansen, no importa que no lo hayan completado. Tiempo, muchachos. Hasta ahí. Bajen los lápices, bajen los lápices. Ah, no sé. No, sí, 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 bajen los lápices, porque luego, si le siguen avanzando, se va a empalmar con el segundo dibujo y no te va a dar tiempo de descanso. De preferencia, descansa entre cada dibujo. Cuando diga tiempo, ahí pausamos, por favor. Ahí pausamos. No importa que no lo hayas completado. El siguiente lo vas a completar un poquito mejor porque con este primer dibujo, a ver, ahí muéstrame sus dibujos, por favor. Gracias, Enrique. Wicker, Eva, muy bien. Yunuen, perfecto. Juan Pablo, muy bien. Ah, muy bien, muchachos. Sí completaron la gran mayoría todos el dibujo. Perfecto. Lo importante es que puedan o logren seguir mi paso. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Ale. Alejandra, Melissa, Lizzy, perfecto, muy bien, Liz. Acá Betty, muy bien. Muchachos, sí lo completaron muy bien. Ahí Belén, perfecto, Belén, muy bien, muchas gracias. Muy bien, lo completaron, perfecto, muchachos. Vamos a pasar al segundo, pero recuerden, descansen, no importa que no lo hayan completado, porque este primer dibujo nos da la sensación de cuánto nos duran esos 10 minutos para hacer el dibujo, ¿de acuerdo? El segundo dibujo vamos a decir, ok, en 10 minutos es bien poquito tiempo. Levanta la mano los que sintieron los 10 minutos súper rapidísimo. Levanta la mano. Al inicio así se siente, no se preocupen, al inicio así se siente. Pero la buena noticia es que al inicio siempre vamos a sentir que es rapidísimo. La mala noticia es que los siguientes dibujos van a ir aumentando el nivel de dificultad. Pero ya vas a irte familiarizando. A lo que voy es que poco a poco te vas familiarizando tanto con la velocidad de tu trazo como el detalle que simplifican. A lo mejor algunos dijeron, no, hombre, yo le voy a dedicar mucho tiempo en la línea de los dientes, lo voy a hacer así muy bien formaditos y todo, y tranquilo, porque ahí te gastaste mucho tiempo. A la siguiente dibujo vas a decir, otra vez vienen dientes, voy a hacerlo más sencillo porque en el anterior supe que me tardé mucho y por eso me faltó tiempo. Entonces, este es para darnos cuenta, ¿de acuerdo? Notaron que, por ejemplo, o bueno, lo principal en el rostro, en la práctica del rostro es que siempre se comienzan por figuras geométricas simples, línea de la mitad del rostro, altura de los ojos, volumen en la cabeza, etcétera. ¿De acuerdo? Así que vamos a pasar al siguiente, pero descansen. Denme un momentito, muchachos, porque tengo que cerrar una puerta de aquel lado. Permítanme un segundito mientras terminamos de descansar. Permítanme un segundito. Listo, muchachos. Ahora, para el siguiente dibujo, a ver, déjenme les traigo el siguiente. Aquí ya se va la gallinita. No recuerdo cómo se llamaba, fíjate. ¿Alguien recuerda cómo se llamaba la gallinita? Esa que acabamos de dibujar. Bueno, para el siguiente tenemos otro personaje en donde vamos a cambiar un poquito el concepto. No es tan complicado. Si observamos aquí en la gallinita, no tenía nariz, únicamente los ojos muy sencillitos, la nariz junto con el pico. Y para el siguiente dibujo es un poquito más elaborado, tantito nada más, no se vayan a asustar, poquito a poquito. Un poquito más elaborado y se trata también de una película, pues ya tiene varios años, no sé cuántos la han visto últimamente.
Es una de las mejores películas. El Espantatiburones, ¿recuerdan la película Espantatiburones? Es una de las mejores películas en reparto, en historia y en animación en su época, porque ahorita la ves y se ve bien vieja. No sé cuántos de ustedes la han visto últimamente y se ve ya así como que, híjole, pues sí se ve animación, así como la primera película de Toy Story. Así súper, súper sencilla la animación, sin tanto detalle de efectos especiales o texturas en 3D. Oscar se llama. Es un, ¿cómo se llamaba el pececito? No me acuerdo cómo se llamaba el pececito, la especie o la raza del pez. No, no es una anguila, es otro, ahorita lo vemos, pero bueno, observamos por favor el personaje. Noten que no tiene nariz, entonces nos vamos a ahorrar la nariz. No tiene volumen del cabello, nos vamos a ahorrar el volumen del cabello, pero tiene una dentadura más completa, los ojitos un poquito más elaborados y las orejitas como aletitas, o más bien al revés, las aletitas como las orejitas. Dice, se parece a Will Smith, dice Axel. Es Will Smith. Es una versión animada aplicado sí, vaya aplicada en un personaje animado, en un pececito. Están los dos principales, miren, este es Oscar Will Smith y este es Robert De Niro, el tiburón, el jefe de los tiburones. No se ve el lunarcito, fíjate, no se ve el lunarcito que tiene Robert De Niro, pero ese es Robert De Niro. Aquí colocamos entonces, muchachos, el personaje no va a variar tanto a diferencia del anterior. Colocamos y empezamos el tiempo ahora. Círculo principal para la partecita inicial del pececito, el núcleo de la cabeza, por favor, círculo perfecto. Mitad del rostro es un poquito más vertical, cualquier cosita inclinadito de abajo a la derecha, rebasa un poquito la línea hacia abajo y hacia arriba, porque la formita total aquí se va a modificar. Del círculo principal hay una ligera extensión hacia arriba más angosta y de abajo más ancha. Tiene la formita como de un huevo, una pera, por ahí va, casi como una pera. Línea de la mitad, la línea de los ojos a la mitad del círculo. La colocamos aquí a la mitad del círculo, pero los ojitos se van a colocar por encima de esa línea. Para la línea de los ojos hay que dividir el espacio en tres partes iguales. De todo lo ancho, colocamos estas tres partecitas iguales. Y los ojos se colocan en la primera y en la tercera pegadito o casi en la orillita. Casi en la orillita. Colocamos, por favor, un ovalito ligeramente horizontal para enmarcar el ojito por la parte superior. Primero en la pestaña. Esto va un poquito más oscuro. La gran mayoría de las veces, excepto en el anterior, por supuesto, la línea en los ojos, la parte superior, es la pestaña más marcada. La línea de abajo no se marca demasiado, pero la línea superior, el arco superior del ojo, como lleva mayor cantidad de pestañas y las pestañas son mucho más largas, se delinea mucho más intenso ese marquito del ojo. Iris y pupila, exactamente igual que el anterior, ahí sí es muy similar. Círculo perfecto primero de los iris, vámonos por partes. Círculo perfecto para el iris, en la orillita hacia adentro, ¿no? En la parte interna. Pupila y un poquito el brillito, aquí se alcanza a ver un poquito el brillito, cualquier cosita del lado izquierdo. Textura como llantita de bicicleta. Ojo derecho, pupila y brillo, aquí se marca mucho más. La mayor cantidad de luz está del lado derecho, aunque también hay un poquito de brillo a la izquierda, se marca menos. Bien delineadito, por favor, el marco del iris y bien relleno la pupila.
Antes de pasar a cualquier otra cosa, colocamos el párpado superior o el relieve del glóbulo ocular por dentro de la piel. Esto de aquí. Un pequeño relieve. El de la derecha con más textura que el de la izquierda. Encima de eso, a un ojito de distancia hacia arriba, si duplicamos el tamaño de la altura del ojo hacia arriba, es donde iniciaría aproximadamente la base de la ceja. La base de la ceja, pues aquí está muy sencillita. Rellenamos, eso sí lo podemos rellenar, no totalmente negro, pero le podemos dar algún pequeño espacio de separación. La cejita de la derecha es ligeramente más abajo. Cualquier cosita más abajo, enmarcando también esta posición del ojo. Un poquito de relleno. Aquí fácilmente podemos ya delinear el contorno por encima de la cabeza. Como no hay tanto detalle, delineamos directo y damos el grosor por encima de la cabeza. Como también va en un azul oscuro, podemos rellenar muy similar a la ceja. Y después hay una parte de la aletita en el lomo o que inicia desde la nuca, también azulito, entonces también lo rellenamos esa parte. Parece como alfalfa, ¿no? En la nariz simplemente lo dejamos vacío y hay una separación de un ojo de distancia hacia abajo, muchachos, un ojito de distancia hacia abajo para el inicio de los labios. Limpiamos, por favor, para que no se vaya a ver un poquito raro con el borrador. Limpiamos toda la parte de la frente y nariz para que podamos verlo más limpio el personaje. Con el borrador hay que limpiar todo eso. Lo que sí vamos a hacer para que no se quede totalmente vacío es una pequeñita sombra a la izquierda de la nariz. Toda esta partecita. Una pequeña sombrita que le dé volumen en la frente hacia arriba también. Ahorita le seguimos hacia abajo con más cantidad de sombra. 4 minutos y medio nos quedan. La boca, muchachos, es totalmente al ancho de donde termina el rabillo del ojo en ambos. Totalmente ancho hasta donde termina los ojos. Entonces, a la altura de los rabillos del ojo, aquí colocamos una pequeña línea guía sin caso de que queramos y que no se nos vaya a perder la línea. Hasta ahí debe de terminar la boca. Labio superior muy bueno, en general la boca es muy ancha, tal cual como la boca de pez. Parte interna del labio superior lleva una pequeña curva con un piquito hacia el centro. Y aquí, para completar y ya dejarlo listo, texturizamos un poquito el labio rellenando de manera vertical, pero dándole un poquito de forma en curvita para hacer el más marcado el volumen. Podemos hacer una sombra de degradado, tono claro, tono medio por debajo. Antes de pasar al labio de abajo, primero colocamos la dentadura superior. Aquí sí no dibujamos diente por diente, dibujamos la dentadura completita, el recuadro horizontal. Voy a limpiar un poquito con el borrador todas las líneas que hay aquí. Y para la parte de la dentadura inferior, primero marcamos ahora sí la interna, la parte interna del labio inferior. Esta parte interna del labio inferior que se une hacia las comisuras. Y nuevamente marcamos aquí el inicio izquierda y derecha de la dentadura inferior. 2 minutos y medio nos quedan. Rellenamos la comisura y muy poquito, muchachos, muy poquito marcamos las linecitas aquí de los dientes por debajo nada más, muy poquito, en un tono bastante clarito. Podemos sombrear muy levemente cada dientecito, en lugar de delinearlo nada más lo sombreamos, cualquier cosita también por debajo, y definimos el labio inferior. Lo hacemos a la par, tiene casi la misma anchura
del labio superior a simple vista se ve un poquito más delgado que el labio de arriba. Texturizamos un poquito también. Lleva más luz que el de arriba, nada más poquito texturizado. También Will Smith, ¿verdad? Está bien trompudillo. Angelina Jolie era la mala del cuento. También está trompudilla. Quijada, muchachos. Aquí agregamos la quijada. Delineamos. Formamos la barbilla. Enmarcando la boca, sencillamente. Quijada, damos esta pequeña extensión. Y sombreamos un poquito del lado izquierdo más que el derecho. Sombreamos aquí a la izquierda. Un poquito a la derecha. Y terminamos con las aletitas. Nos queda exactamente 1 minuto para formar las aletitas. Miren, tiene formita de dorito, ya vieron. Y de aquí al centro nacen del punto de fuga esas marquitas para las aletas, lo que sostiene la aletita, lo que lo mantiene abierto. Aletita a la derecha, un triangulito gordito como la púa de una guitarra con la que toques la guitarra para que no se te maltraten las uñas, o para que no te duelan las uñas. Nos quedan 20 segunditos que podemos utilizar para sombrear un poquito la aletita. Me quedan 10 segundos y voy a utilizar para seguir sombreando un poquito donde le haga falta. Recuerda que el tiempo hay que aprovecharlo. No se trata de que termines antes de 10 minutos, no, se trata de que apliques o ocupes los 10 minutos completitos. Tiempo, muchachos. Únicamente la cabeza, como no tiene cuello o no se alcanza a ver el cuello, como está hacia atrás, no lo agregamos, ya iniciaría la parte del pecho. Está muy padre, ¿no? Un poquito más elaborado que el anterior, cualquier cosita más elaborada. Descansen, muchachos, descansen. Tranquilo, se pueden tirar al piso a descansar un poquito. ¿Dudas hasta aquí? Ahorita me muestran sus dibujos, muchachos. Déjenme avanzamos con el siguiente. Ahorita me muestran los dibujos para que me muestren de a 2 o de 3 en 3. ¿Dudas hasta este punto, muchachos? ¿Dudas hasta aquí? Levanten la mano los que ya sintieron cuánto te duran esos 10 minutos para el dibujo. Ya más o menos entendimos el trazo, el ritmo del dibujo, sin parar, ¿sí? Traten de hacerlo sin parar. Una vez que inicia, no nos detenemos. Yo no me voy a detener, voy a seguir avanzando, voy a seguir describiendo, porque es básicamente describiendo o narrando el proceso del dibujo. Pero al inicio es un poquito más la descripción, o sí, vaya, la descripción del proceso. El último únicamente le voy a subir a la música y lo voy a dejar solitos, pero me van a ir siguiendo. Ya no va a haber tanta explicación o tanta narración del proceso. Porque repito, los primeros nos ponen la pauta, nos ponen la guía, y los siguientes van resultando en esa repetición que te va a ayudar a dominar y a entender más el dibujito. ¿De acuerdo? Vamos a pasar al siguiente. En el siguiente personaje, a ver, déjenme les veo cuál le pongo. El siguiente está muy padre. Bien, muchachos, para el siguiente tiene una forma para no salirnos tanto de la línea que llevamos hasta el momento. Hay una formita donde ya tiene ojo, nariz y boca. ¿Y qué forma parecía la cabeza de Oscar, dijimos? Formita de huevo, ¿no? El siguiente personaje es un huevo. Humpty Dumpty. Ese está bien padre cuando se disfraza de huevo de huevo de oro, ¿verdad?
Está padrísimo. Todo el cuerpo es la cabeza y cuerpo entero. Observen el dibujo, por favor. Dedíquenle tiempo a observar primero. No se vayan dibujando directo, por favor. Nunca se vayan dibujando directo. Primero hay que observar. Deténganse un poquito a observar dónde vamos a iniciar, qué forma tienen los ojos, nariz, boca. No, observen que la nariz y la boca es un poquito más elaborado. Bien, designen su área y comenzamos en 3, 2, 1. Sin manitas, ¿eh? O bueno, las manitas si nos queda tiempo las podemos hacer. Tal vez si nos quede tiempo, ¿eh? Porque como no tiene cabello, no tiene barbilla, no, o sea, es todo parejito, aunque sí tiene mucha sombra y brillo en el resto del cuerpecito. Si nos queda tiempo, hacemos las manitas. En 3, 2, 1, iniciamos. Para esta formita, les recomiendo, por favor, muchachos, que primero, como es un cuerpo completo, primero hagamos una línea al centro de todo el cuerpecito. Después formamos el ovalito más ancho de abajo, más angosto de arriba, diseñando el huevito completo. Diseñen el huevito completo para que ya quede listo. Aquí ya no le vamos a agregar barbilla, ni cabello, ni nada. Eso es a lo que primero le tenemos que dedicar suficiente tiempo. Línea a la mitad de manera horizontal, observa lo siguiente, por favor. Aquí donde vamos a colocar la mitad en la línea horizontal, ahí donde va a quedar la nariz. Si observan el tamaño de alto de la imagen, justo ahí queda la naricita. Ya vieron la base de la nariz, los ojitos van más arriba. Por lo tanto, me acerco a esta parte y por encima voy a colocar, puede ser una separación aquí por encimita, para los ojos. Esta segunda línea que estoy haciendo es para los ojos. Ahora, antes de hacer cualquier cosa, primero tenemos que darle la separación para los ojos. Separación entre lagrimal y lagrimal. Observa que el espacio que hay entre lagrimal y lagrimal es un poquito mayor que el ancho de los ojos. Colocamos el ovalito, el círculo completo de los ojos de preferencia. Completo. Para después cortarlo por debajo. Cortamos el parpadito inferior, cerrando un poco el ojo. No el tuyo, el de Humpty Dumpty. Por debajo se cierra un poquito, se enmarca por encima. Círculo perfecto del iris. Ambos iris de preferencia primero. Círculo completito de la pupila muy grande. ¿Recuerdan qué escena era esta? Porque los ojos son así muy grandes y enamorados. ¿Qué fue lo que vio? ¿Qué fue lo que vio en esta escena? Es cuando ya llegan allá arriba, ¿no? Cuando acaban de subir por toda la planta y observan todos los huevos de oro. Era el objetivo de ir a robar, de hecho, los huevos de oro. Textura como llantita de bicicleta alrededor. Línea doble en el párpado superior. Colocamos un poquito de sombra por encima, solo un poquito. No hay ceja, entonces le dedicamos tiempo a la sombrita. Aquí por encima. Nariz, muchachos, ya habíamos dicho dónde iba a quedar la naricita. Tiene una formita triangular y respingada, ¿ya vieron? Aquí. Naricita triangular, respingadita. Tiene la formita de un champiñón, ¿ya vieron? Un champiñón con la punta triangular. Triangulito, así como un punta de flecha también.
sombreamos de abajo hacia arriba. Una pequeña sombrita de degradado más oscuro hacia abajo. El brillito a la derecha, con el borrador podemos limpiar de una vez todas esas líneas que quedaron entre los ojos y encima de la nariz para poder agregar el brillito aquí que enmarca la naricita del lado derecho y hacia arriba. Este brillito. El resto ahorita lo vamos a rellenar un poco. Comisura de la nariz hacia el lado izquierdo, un poquito lo marcamos. Comisura del lado derecho, sombreamos un poquito. Y observa que a una nariz de distancia exactamente, si duplicamos el espacio hacia abajo del alto de la nariz, es el espacio correcto para la colocación o el inicio de la boca. La boca, ¿qué forma tiene? Si observas en una figura geométrica muy simple, podemos colocar primero un hexágono. Este hexágono, 3 lados abajo, 3 lados arriba, nos va a dar la idea de cómo colocar la anchura de la boca. Observa que ligeramente rebasa el interior de los ojos. De ancho, aquí ligeramente rebasa. Hacia adentro de los ojitos, más ancho que la nariz, por supuesto. Con la comisura ligeramente rebasa. El labiecito superior lo enmarcamos desde la parte externa, parte interna, y texturizamos un poquito el labio superior. Como una M más o menos, no tan marcada la M. Es más un arco cuadradito. Labio inferior. Ese ya va más redondeado. Hacia abajo un poquito más redondeadito. Arco con curvita muy bien definida. Y sombreamos un poquito el labiecito inferior, más del lado izquierdo. Se alcanza a ver muy poquito los dientecitos aquí arribita. Muy poquito, solamente 2 dientecitos. Y todo lo demás lo rellenamos. Nos quedan 3 minutos y medio. Rellenamos totalmente. Observas que ya le dedicamos más tiempo en los ojos, nariz y boca porque hay mayor elaboración en este aspecto. Una vez teniendo esto, ya podemos enmarcar. La sugerencia cuando te topes con ese tipo de personajes, muchachos, es primero dibujar lo que hay dentro y después enmarcamos, como el ejemplo de esta parte en el cierre o en el ajuste del trajecito, la botarguilla, que enmarca los ojitos y hacia la base de la boca. Pero no nos preocupamos por esto, que si lo hubiéramos hecho desde el inicio, nos hubiéramos obligado a dejarle el espacio en lo que nos hubiera quedado, o dibujar donde nos hubiera quedado el espacio más bien. Esto nos limita. Y en este caso, como primero le dedicamos a los ojos, nariz y boca y ignoramos esta parte, esto ya no nos limitó. Colocamos la costura hacia arriba. Aquí hay una costura marcadita del lado derecho. Son líneas dobles. La de la izquierda es recta y la de la derecha es la costura. Aquí hacia abajo lleva un cordoncito. En mi caso creo que le voy a tener que dar más anchura a todo el cuerpecito del huevo. Cualquier cosita más ancha. Si crees que también te quedó muy chiquito el contorno, hacemos más ancho esa partecita. Con el borrador podemos limpiar el área. Y nos queda 1 minuto y 10 segundos para sombrear totalmente. La primera parte de la sombra son los pliegues que se generan aquí por la sujeción
de el, ay, no sé cómo se llama esa cosa, el listoncito que hace que se cierre el gorrito cuando tienes también un gorrito, que le estiras y se achica el espacio. Esta parte de los pliegues. Lo primero que hacemos para poder dar ese aspecto de que se trata de un trajecito, de una botarga. Ya si le quieres colocar las manitas y demás, eso lo puedes dejar aparte. Colocamos el vello aquí del lado derecho por encima. Quedan 15 segunditos y esto lo puedo aprovechar para darle más sombrita del lado izquierdo. Más sombrita aquí a la izquierda y por debajo. 5 segundos. Y tiempo, muchachos. Hasta ahí. Me faltó nada más un poquito la sombra al interior de la carita. ¿Dudas hasta este punto, muchachos? Ahora sí muéstrenme sus dibujos para ver cuánto lograron terminar hasta aquí. Hasta el momento, ¿cuál de los tres creen ustedes que es más complicado? ¿O cuál les ha gustado más bien? ¿Cuál les ha gustado más hasta el momento? De los tres que llevamos. Muy bien, Sara, muy bien, Alondra. Juan Pablo, muy bien. Enrique, muy bien. A ver ahí, Alejandra, muy bien. Betty, perfecto. Diego Antonio, muy bien. Eva, Litsi y Marión, perfecto, muchachos. Muy bien, Diana. Belén y Joana. Bien, muchachos. El pez, dice Joana, el que más les gustó. El huevo, dice Juan Pablo. Humpty Dumpty. Está impar esa película, fíjense, me gusta mucho donde sale, bueno, la película El gato con botas, donde salen, la historia por sí sola, la historia del gato con botas es muy buena. Todas las aventuritas del gato con botas están padrísimos. Dice Alondra, vamos a hacer 8 en total, Alondra. 8 en total. Descansen, muchachos. En este espacio descansen. Denle espacio entre cada dibujo, por favor. Muy bien, recuerden que cada uno es de 10 minutitos. Poco a poco vamos tomando la velocidad correcta para que nos pueda completar, nos pueda quedar en tiempo de 10 minutos. La práctica es un dibujo rápido. Vamos a pasar con el siguiente, por favor. ¿Vamos bien hasta aquí? Si han respirado, ya les dolió la mano, todavía no les duele la mano. No, ahí muy bien. A ver, levanta la mano a los que ya les dolió la mano, a los que ya se cansó la mano. Más o menos. Muy bien. Déjenme les traigo el siguiente. Aumenta un poquitito más el nivel de dificultad. Vamos a colocar, los últimos muchachos van a ser los personajes más humanos. Los últimos tres. O bueno, humanos en el dibujo animado, vaya, en el dibujo en 3D. Sí, o sea, se basan en personajes humanos. Estos primeros tres, pues no son personajes humanos, ¿verdad? Una gallina, un pez y un huevo. El siguiente tampoco es un humano. Vamos a aumentar un poquitito, cualquier cosita el nivel de dificultad. El siguiente tampoco es un humano. Déjenme nada más ajusto un poquito aquí el espacio para que me puedan caber todos completitos. Y se los traigo. ¿Cuántos vieron la película de Trolls? Observa el espacio de la cabeza que es más horizontal. Deja el espacio en tu hoja un poquito más horizontal. Detente a observar el dibujo, por favor. No empieces todavía. Detente a observarlo. Dedícale primero el tiempo a la observación.
cómo tiene la formita de los ojos, la nariz, la boca, por dónde comenzar, qué forma o colocación tiene la cabeza, que va a ser un tanto diferente a esos que acabamos de hacer. Ligeramente horizontal o bueno, muy horizontal. Lo que lo hace ver más horizontal son el tamaño de las orejas. Así que vamos a iniciar, por favor. ¿Cómo se llamaba esta? Ya se me olvidó. Poppy, gracias. Nada más vi la primera película, fíjense. La de Poppy. Perfecto. Iniciamos en 3, 2, 1. Corre tiempo, muchachos. Óvalo horizontal para toda la cabecita. Óvalo horizontal. Mitad del rostro a 45 grados a la izquierda. Línea de los ojos a la mitad del óvalo. La separación en los ojos es mínima, por lo tanto aquí comenzamos. Ojitos van a quedar por encima. Tienen los ojitos muy simples. Ovalito por encima, ligeramente más plano hacia abajo. Recuerda que hay que completarlo al menos con todo el sketch que incluye delineado y un poquito de sombreado. 3 pestañitas en cada ojito. Tres pestañitas a la derecha. Aunque es un personaje mucho más sencillo que los anteriores, no deja de tener las partes principales en los ojitos, ya lo vieron. Iris, pupila y brillo. Iris, pupila y brillo. No hay textura en el iris, esto lo dejamos así. Volumen o relieve más bien en el párpado superior, aquí por encimita. Se coloca como una sombrita. Y la posición de la ceja muy pegadito al ojo, por encimita de la pestaña. Enmarcamos primero la cejita y rellenamos muy clarito. Un relleno muy sencillo. La cejita derecha va un poco más abajo y rellenamos muy clarito. Hay una pequeña marca de el gesto como de duda de las cejas que hacen o aprietan un poquito aquí el gesto entre las cejas. Naricita aquí la hacemos de inmediato porque no hay mucho espacio de margen de error o para medir. Pegadito a los ojos, por favor, más hacia el ojo izquierdo. Casi debajo del ojo izquierdo realizamos el ovalito para la punta de la nariz, óvalo para la fosa izquierda y para la fosa derecha. Óvalos alargaditos. Lo podemos delinear un poquito más, enmarcando toda la naricita. Un poquito sombreamos el área de las fosas, muy poquito. Y le damos un volumen con sombra de degradado. Primero una sombrita clara parejita. Parejita, parejita. Después hacia abajo sombreamos un poquito más. Ya pusimos el tono claro, ese es el tono medio. Ahora viene el tono oscuro. Un poquito de tono oscuro. Hay muy poquito espacio de separación también de la nariz a la boca. Alargamos un poquito la mitad del rostro hacia abajo, hacia la boca. Ubicamos el espacio y dibujamos el labiecito superior con una línea doble para el grosor de la piel, el grosor del labiecito. Hacia abajo, muy poquito el arco, aquí en el marquito, la parte baja del labiecito, y muy poquito se alcanza a ver la dentadura. La dentadura, un poquito de la lengua y el huequito en la comisura totalmente negro. La barbilla normalmente se traduce como un ovalito o un círculo por debajo de la boca. Aquí podemos adelantar el proceso para enmarcar el rostro del lado izquierdo.
pegadito a la barbilla, cachetito. Y enmarcamos todo el lado derecho. Aquí voy a reducir un poquito más, que no me quede tan amplio. Y modifico, con el borrador me puedo apoyar para eliminar un par de lineecitas, que no quede tan sucio por debajo. Antes de pasarme a cualquier otra cosa, voy a intentar colocar, muchachos, bueno, primero limpio aquí los cachetitos, porque vamos a intentar colocar la chapita coloradita. Podemos hacer un ovalito y rellenar muy clarito. Es simplemente para destacar la chapita, esta parte coloradita por encima del cachete. Y hay unos brillitos o puntitos blancos. Esto lo podemos colocar así como gotitas, para parecer así como barrito, ¿no? Pero colocamos muy ligerito. Es Poppy puberta. Un poquito la sombra por debajo de la nariz y debajo de toda la carita. Una sombrita muy sencilla, por favor. Colocamos las orejitas. Ah, no, perdón, antes el cabello. Enmarcamos toda la frentecita dibujando los mechoncitos en el cabello. Primero el que pasa aquí por encima de la ceja derecha y todo aquí en el lateral derecho. De preferencia hacer los mechoncitos por pares. Mechoncito del lado izquierdo. Y voy a tener que limpiar un poquito porque me quedó por encima del mechoncito. Colocamos esta parte del mechón. Nos quedan 3 minutos y medio. Ahora sí podemos colocar las orejitas. Primero la de la izquierda, que se ve más incompleta, menos complicado. Borde de la oreja y la parte interna con un poquito de sombra. Oreja derecha. Un ovalito. En la parte superior de la oreja está más cuadradita. No sé si lo alcanzan a notar. Parte interna, aquí está la tapita del oído. Y el bordecito hacia afuera. Y un poco de sombra en 2 tonitos, puede ser tono claro y tono medio hacia la parte más intensa o más baja hacia el oído, ¿vale? Completamos aquí el cabellito y enseguida va la diadema. Para la diadema primero colocamos todo el arco por encima de oreja a oreja, línea doble. Y dibujamos las florecitas. Florecitas de fieltro, ¿verdad? Parecen. Colocamos 3 pétalos grandes y 3 pétalos chiquitos. De preferencia con el borrador limpiamos lo que hay dentro de los petalitos para que queden por encima de la diadema. Florecita de la izquierda. Primero ubica los 3 pétalos grandes y no los hagas así sin un orden. 3 pétalos grandes y aquí solamente se alcanzan a ver 2 pétalos chiquitos. 1 y 2. ¿Son pétalos o son mariposas? No, son pétalos de flor, ¿verdad? Este de la derecha parece más mariposa. Tiene 4 pétalos grandes y 4 chiquitos. Bueno, 3. Son 3. Una arriba y 2 a los lados. Con el borrador limpiamos lo que hay dentro de los petalitos. Y ya para terminar, damos el volumen del cabello. Nos queda 1 minuto exacto.
para el volumen del cabello, ligeramente planito toda la formita. Un poquito de textura. Fíjense que no recuerdo cómo está el chonguito de cabello hacia arriba. A ver, vamos a buscarlo rápidamente sin perder tanto tiempo. Ahí está. 3 segundos, 2, 1. Listo para verlo nada más. Ah, no, ahí se quedó. Ay, ¿dónde está? Se me perdió la imagen. Acá están. 15 segundos. El cabellito por encima tiene, es como un maguey, como una plantita. Muy sencillito por encima. Terminamos con el cuello y tiempo. Listo, ese estuvo más complicado, ¿verdad? Más elaborado. ¿O cuál les pareció más elaborado de los 4 hasta el momento? ¿Cuál les ha parecido más elaborado, más complicado hasta el momento de los 4 que ya llevamos? Poppy, muy bien. ¿Dudas, muchachos, hasta este punto? Ya, quedando bien padres. Descansen, muchachos, tranquilos. Ya 10 minutos ya nos sirven para poder sentir, a ver qué tanto podemos realizar. Muéstrenme sus dibujos, por favor. Ahí, muy bien, Juan Pablo. Sara, muy bien. Qué bonita quedó. Alejandra, muy bien. Joana, Eva, Litsi, Marión, Betty, muy bien. Fernanda, Melissa, Belén y Diana. Perfecto, muy bien, muchachos. Yunuen, acá arribita, perfecto, ya está. Muy bien, muchachos. Vámonos con el siguiente, por favor. En el siguiente personaje, un poquito el nivel de dificultad aumenta, pero fíjense que es uno de los elementos que tienen mayor sencillez, no tienen tantas líneas de expresión, pero es uno de los personajes más difíciles. ¿Cuántos de ustedes han batallado o se les dificulta un poquito hacer o dibujar bebés? Bebés es de lo más difícil, ¿eh? Bebés es de lo más complicado porque tienes que hacer un trazo bastante limpio, primero que nada, bastante limpio, porque si lo haces un poquito sucio el trazo, con muchas líneas o exageras en las líneas de expresión, a veces se puede ver como un bebé viejo, así todo arrugadillo, como Benjamin Button. ¿Vieron la película de Benjamin Button? El curioso caso de Benjamin Button, que era un bebé que nace viejito. Conforme van pasando los años, se va haciendo bebé, se va haciendo joven. Dice, vamos a hacer el jefe de bebé. No, es otro, que está padrísimo. Para el siguiente personaje, muchachos, es otro bebé que no es el jefe bebé, el bebé en pañales, digo, el jefe en pañales. Es otro bebé que está padrísimo. Así es, Carlos, es Megamente de bebé. Este me lo encontré y está padrísimo el personaje. Está padrísimo el personaje. Me gusta más este personaje de bebé que el jefe en pañales, fíjense. Megamente está padrísimo. Muy bien, muchachos, vamos a iniciar en 3, 2, 1. Estamos listos. Y
Corre tiempo. En este, te fijas, la textura es mucho más simple, pero lo interesante aquí es que logremos detectar o colocar esa limpieza al finalizar el dibujo. Círculo principal, mitad del rostro va del borde del círculo hacia abajo, hacia arriba y pues mucho volumen hacia arriba, como otro, ahorita le vamos a colocar otro circulito por encima, de hecho. Entrelazado como la cabeza de Homero Simpson, vamos a colocar un ovalito por encima, pero más ancho. Esto ya es más ovalado, más ovaladito hacia los lados, ¿sí? De manera horizontal. Tiene también como la forma de una pera, pero de cabeza. Tiene esta proporción. Te fijas, son dos circulitos, uno por debajo, uno por encima. No se desubiquen del círculo principal, ¿de acuerdo? El primerito de abajo. Para el círculo principal colocamos la línea de los ojos a la mitad del circulito de abajo, a la mitad del circulito de abajo, ¿de acuerdo? Línea de separación entre los ojos en tres partes, pero no son iguales. Primero damos la separación entre lagrimal y lagrimal y debe de ser menor al ancho de un ojo. El ancho de un ojo es bastante amplio. Del lado derecho casi llega a los bordes. Arco del ojo izquierdo, muy redondito, los ojos súper tiernos. A diferencia del jefe en pañales, tiene una miradilla más cortada, el párpado más cerradito. Arco del ojo derecho. Primero los contornos de los ojos. El círculo perfecto y completo del iris. Casi llena todo el espacio, ¿no? Primero ambos iris. Círculo completo y perfecto. Pupilas grandes y tiernas. Brillo. Iris, pupila y brillo. Te fijas que esto ya es parte de la repetición que les mencioné al inicio. Textura del iris como llantita de bicicleta. Definimos muy bien. Ojito derecho. Texturizamos como llantita de bicicleta el contorno del iris. Antes de pasar a cualquier otra cosa, completemos por favor la pestañita. Pestañas muy chiquitas, ya vieron. Ojito derecho, pestañas pequeñas hacia la derecha. Línea doble por encima del ojo para el marco de la hendidura hacia la cuenca del ojo. Este pequeño marquito por encima del ojo. También del lado izquierdo. Y sombreamos ese pequeño bordecito de la cuenca, duplicando el ojo hacia arriba. Un ojito de distancia hacia arriba es el borde de la altura de la ceja. Muy pequeñita, muy delgadita, colocamos la cejita. La ceja derecha es un poquito más arriba y en arco hacia afuera, hacia arriba, hacia afuera. Y hay dos lineecitas aquí entre la frente. Bueno, pero antes mejor vamos a limpiar con el borrador las líneas de la frente aquí para que no se vayan a... Lo que les decía al inicio, si le dejamos todas las líneas esas de expresión, se va a ver como con arruguitas. Hay que limpiar las líneas del bocetín. Limpiamos también de los laterales en el rabillo del ojo porque luego parecen patitas de gallo. Aquí la cejita fruncida hacia el centro en la frente.
Nariz hacia abajo hay un ojito de distancia y este ojito de distancia, muchachos, está a la base de la nariz. Un ojito hacia abajo, mira. Aquí estaría la base de la nariz y el inicio de la boca. Naricita pequeñita, óvalo horizontal. Se marca la fosa izquierda y la fosa derecha. Nos quedan 5 minutos. Y esferizamos un poquito dándole volumen degradado del lado izquierdo. Aprovechamos esta sombrita para poder darle hacia arriba, que se dirija hacia el marco del ojo y casi llega a la cejita, sombreando todo este espacio para darle un poco más de volumen. Dijimos que ahí donde termina la comisura o en un ojo de distancia hacia abajo que colocamos para la base de la nariz, a esa altura, casi a esa altura, está colocada también donde termina la comisura en la boca. Y hay una naricita de distancia, observa, entre la nariz y la boca. Si aquí colocamos otro ovalito entre la boca y la nariz, aquí hay un ovalito también de distancia. El labio no tiene tanta complicación, simplemente es un arco, un poquito de volumen en la parte superior para el labio de arribita, la comisura en ovalitos, aquí como gotitas. Y el labio inferior con un poquito de sombra. Poquita sombra nada más. Hay una pequeña sombra entre la comisura del lado izquierdo y la línea de la nariz. Toda esta partecita la sombreamos para darle volumen y marcar la sonrisita. Esa sonrisita que también va hacia abajo y hacia la barbilla circular. La barbilla circular, observa que llegó, al menos en mi caso, en el borde del círculo principal. Y esferizamos aquí para que tenga volumen. Nos quedan 3 minutos. Son sombra en la comisura del lado derecho. Las chapitas, acuérdate de las chapitas también, que las podemos siluetear y marcar con un poquito de sombra. De aquí ya podemos dibujar los cachetitos. Se me olvidó dibujar los cachetitos en los ovalitos. El ovalito para el cachete izquierdo y el ovalito para el cachete derecho. En este no se dibuja como tal una barbilla hacia afuera del círculo, es más en un bebé el diseño de los cachetitos. Volumen hacia afuera, marco pegadito a los ojos y de aquí subo la línea. Y ya nada más redondeamos o delineamos más bien, porque ya lo tenemos bien definido todo el volumen de la cabeza. En una sombra muy simple vamos a intentar colocar 3 capitas de sombra degradada. Tono claro, por todo el lado izquierdo hasta la barbilla. Tono medio, un poquito más cortito y pegado a la izquierda. Nos queda un minutito para completar la sombra. Tercer capita de tono oscuro. Y el resto del minuto es para la oreja, a la altura del ojo. Si observas, solamente se ve una orejita, no hay dos. Del otro lado la cabeza tapa la orejita. Y el cuello, muy poquito el cuello se alcanza a ver. 20 segunditos. Por ahí me sobró mucho tiempo. 20 segundos, a ver qué hago en 20 segundos. El brillito en la frente.
Limpiamos las líneas guía. Y tiempo. ¿Cómo estuvo este? ¿Más sencillo, más difícil? Está complicadillo, ¿no? Hacer un bebé. Tienes que ser muy preciso en los trazos y muy limpio en tu dibujo. Bastante, bastante limpio. Que si le dejamos todos los trazos así amontonadillos y sucios de la base en el boceto, se va a ver un bebé viejito. Un bebé viejito, y ese es un error muy común. Descansen, muchachos. Nos quedan únicamente tres. Nos quedan solamente tres dibujitos. ¿Cómo van hasta aquí? Los últimos tres son basados en personajes más humanos, un poquito más humanos. Tienen un nivel de dificultad mayor. Pero si te fijas, el grado de dificultad que va aumentando es poquito, ¿no? Es de a poquito, de a poquito. En este yo no quise poner al inicio porque sí es más complicado Megamente de bebé. ¿Cuál les gusta más, muchachos? ¿Megamente bebé o el jefe en pañales? A mí me gusta este. Este me hace mucho más tierno. Aunque fíjate que los dos tienen así, tienen su carácter, ¿no? O sea, pues el jefe en pañales es un jefe tierno y Megamente es un villano tierno. Entonces, para el caso es muy similar el aspecto. Imagínate que se junten, que en una serie hagan así Megamente bebé con el jefe en pañales, estaría padre, ¿no? Ellos sí dominarían el mundo, chavo. Se me hace que sí le ganarían a Pinky Cerebro. Ellos sí dominarían el mundo. Bien, vamos a pasar al siguiente. En el siguiente, repito, ya se basan los tres personajes en más humanos. Obviamente, son personajes animados, son personajes en 3D, pero enfocados a personajes humanos. Continuamos con, a ver, ¿cuál pongo? No, sí, mejor este de aquí que está más sucio el trazo. ¿Recuerdan cómo se llama este personaje en la película de los Croods? Sí vieron la película de los Croods. Está bien padre esa película. Grog o Grug, ¿no? Grog o Grog, algo así. Grog con G, ¿verdad? Termina en G. Grog. Perfecto, muchachos. Este personaje es el que sigue. Observa el mentón. Grandísimo el mentón. Esta es una diferencia con Megamente, por ejemplo. Mientras Megamente tiene el volumen hacia la cabeza por la inteligencia, por el bebé genio, un niño genio. Grog tiene el volumen, pero en la quijada, porque es un cavernícola, no tienen tanto volumen en la cabeza porque su cerebro era más chiquito. Tienen mandíbula más grande por su fortaleza, ¿de acuerdo? Por su fortaleza física. La característica del personaje era que era muy fuerte. Iniciamos en 3, 2, 1. Corre tiempo. 10 minutitos nuevamente. Círculo principal, colóquenlo arribita. Círculo principal, línea de la mitad del rostro primero, con el volumen ahora hacia abajo. Y en esta parte de abajo primero vamos a colocar, por favor, la línea de los ojos a la mitad del círculo, aquí. Y después hacemos la barbilla desde el pómulo hacia abajo como un triángulo redondo. Barbilla muy pronunciada. Grande, grande la barbilla. Incluso aquí podemos adelantar un poquito el espacio del cuello. Miren, el cuello así súper grande. Cabeza pequeña. Orejitas, de hecho podemos adelantarles a las orejitas. Miren, aquí van a quedar las orejitas. Esto ya nos da una pauta muy sencilla para poderlo completar en un momento. 3 partes iguales para ojos y la separación entre los ojos. Aquí 3 partes iguales. 1, 2 y 3 partes iguales para los ojos y entre los ojos.
Observa que como sonríe, el párpado inferior se eleva y sube el rabillo del ojo. Colocamos el marquito aquí en la parte superior. Ojito de la derecha, también con el rabillo del ojo muy elevado, también por la inclinación del rostro. Iris completito, de preferencia háganlo completo, no lo hagan directo. Primero hagan el círculo completo y después delinea lo que hay dentro del ojito. Ambos iris primero. Dice, ¿por qué los personajes animados al ser más listos le ponen el cerebro más grande? Pues por la inteligencia, muchachos, por el cerebro grande. Ejercitan la mente en lugar de los músculos. Por eso. Círculo para la pupila y brillo. Nuevamente aquí observamos la repetición en el diseño de los ojos. Texturizamos el iris. Del otro ojito, pupila, brillo y textura del iris. Un pequeño relieve por encima para el ojito. Y la ceja súper pegadita, tipo Frida Kahlo. Pegadita, pegadita, hacemos primero la silueta. Y texturizamos. Texturiza, por favor, toda la cejita. Debajo hacia la nariz, aquí sigues el arco del ojo por la parte interna. Y a un ojito de distancia, si duplicamos el ojito hacia abajo, a esa altura nos queda pero la parte alta de la fosa. Es decir, de aquí hacia abajo ubicamos la naricita. La nariz es muy ancha, rebasa los ojos o queda dentro del área de los ojos. En un circulito parece nariz de tigre, ¿no? Colocamos la basecita, no se ve la fosa. Únicamente delineamos por el contorno y enmarcamos hacia la derecha con un poquito de sombra. Toda esa sombrita marcando la nariz. Al final le dibujamos el pelito en todo el vello facial. Tiene un montón de pelo en toda la cara. Pero eso al final, por favor. Sombreamos la naricita por debajo. Le damos la puntita con el brillo. Y de aquí nos vamos hacia la mejilla. O bueno, más bien, muchachos, de hecho, aquí ya nos conviene completar primero la frente porque ya no tiene un espacio entre la ceja. Aquí ya lo podemos completar muy sencillo. Todo el contornito del cabello, aquí muy despeinadillo. No demasiado volumen, por favor, no le pongan tanto volumen. Aquí hacia arriba dibujamos por mechoncitos. Enmarcamos la frente pegadito a la ceja derecha. Y hacia la oreja derecha. Rellenamos de una vez. Una vez rellenamos, sigan el trazo del cabello. Como es muy corto el cabellito, aquí con simples líneas podemos ir rellenando. Hay una sombrita debajo de los ojos, por encima de la mejilla o del pómulo. Hay un ojito de distancia entre la nariz y la boca, observa.
entre la nariz hacia la boca, un ojito de distancia para el dibujo del labio superior que rebasa, si observas, llega hasta los rabillos del ojo. De ancho la boca llega hasta la altura de los rabillos del ojo. Es una boca grande. El labio superior, de hecho aquí ya te coloqué una linecita doble para enmarcar el labio superior. El labio inferior también, que se forma como una rebanada de sandía, un gajito de una naranja. Y los dientes muy, muy marcados. De uno por uno, aquí sí dibujamos los dientecitos. 3 minutos nos quedan. Sombreamos cada dientecito. Acá por debajo sombreamos. Se ve muy poquito la parte de los dientes de abajo. Adelanto la sombrita entre la nariz y la comisura de la boca. Debajo de la nariz también hay un poquito de sombra. Todo lo demás al final lo vamos a colocar con el pelito. Primero hay que contornear un poco. Primero contorneamos un poquito toda la barbilla, el cachete izquierdo y derecho, y definimos las orejitas, por favor. Un poquito de sombra. Lleva más sombra en la orejita derecha. Dos minutitos nos quedan perfectos para poder hacer todo el pelito en el facial, todo el pelito. Primero en la barba, por favor. Primero con pelito ve enmarcando la silueta de la barba. Enmarca primero. Debajo de la boca. Hacia el lado derecho. Y aquí se coloca hacia el cachete. Por debajo todo el contornito de la barbilla. Pasos rápidos, no se entretengan demasiado en la textura, aunque sí lleva suficiente, pero traten de hacer un trazo rápido y sencillo. Aquí sí, honestamente, la velocidad es parte fundamental para poder dar esa texturita. La velocidad del trazo con el que vas a hacer los pelitos. 45 segundos. Con esto completo el pelo en la nariz. Tiene pelito en la nariz. Por encima voy a darle un poquito de sombras en la mejilla izquierda y mapear el brillito. 20 segundos. Sombra en la mejilla derecha. En la base, en la boca, al lado derecho primero. Nos quedan 7 segundos. Pelo en el cuello. En el cuello. Tiempo, muchachos. Oh, peludo, ¿verdad? Eso siempre va al final, muchachos. Toda la parte del pelo, el vello facial, de preferencia siempre al final, porque es lo que queda por encima, en el último trazo del dibujo, que quede por encima. Trae suéter, ¿ya vieron? Ya todo el pelillo en el pecho, parece suéter. ¿No han visto los así señores que van a la playa, ¿no? Señores que van a la playa y andan así sin camisa, pero que tienen un chorro de vello en la espalda y en el pecho. Parece que traen suéter en la playa. Dudas, muchachos, hasta este punto. Muéstrenme sus dibujos, por favor. Me da mucha risa, no, hombre. Me dan ganas de arrancarles el pelo. Muy bien, Enrique e Iker. Ah, no, es Enrique. Ya te vi.
Juan Pablo, muy bien. Belén, Betty, Alejandra, ya notaron que tiene más textura, muy buena textura al final. Lo bueno que hayan completado toda esa textura del pelo. Eva, Litsi, Joana, muy bien. Joana le faltó más mentón. Joana, le faltó mucho más mentón, mucho más barbilla a Grok. Le faltaba así de que mucha quijada. Intenta agregárselo después. ¿De acuerdo? Pero vayan observando mucho también esa parte las zonas que le falta modificar. Bueno, aunque haya quedado un poquito diferente, no importa en la práctica inicial. Vamos a pasar al siguiente. Dudas hasta este punto, muchachos, vamos bien. Nos quedan dos dibujitos más. Que nada más ajusto este grog porque siento que en el siguiente me va a faltar espacio. Descansen, muchachos, descansen, respiren, tírense al piso para que descansen tantito. Muy bien. En los siguientes, muchachos, hay un personaje, horizontal, casi como Poppy, el rostro horizontal. Pero ese lo voy a dejar para el final, fíjense mejor. O lo pongo al inicio. No, es que no sé cuál esté más complicado. No, sí, mejor lo dejo para el final. Vamos a colocar ahora en el siguiente personaje, muchachos, un joven, un adolescente, un personaje adolescente de las películas de DreamWorks. Sí, Joana, no te preocupes. Póntelo. En el siguiente personaje está padrísimo tiene muy bonito detalle. Tiene mucho más trabajo en el cabello. Vamos a dibujar a Hippo. Y vamos a intentar ahorrar tiempo en los ojos, nariz y boca, aunque no lleva tanto detalle como Grog, como todo el pelo de Grog. El mayor detalle aquí en Hippo es en el cabello. Observen, por favor. Iniciamos en 3, 2, 1. Corre tiempo. Aquí es un boceto mucho más normal. Círculo principal para el rostro, barbilla, pero antes de la barbilla, perdón, a 3/4 colocamos la línea del centro de la cabeza y damos el volumen hacia abajo a la barbilla. Un poco más normalito el personaje. Línea de los ojos a la mitad del círculo. Me acerco a esta parte y observa que la separación entre ojo y ojo es el mismo tamaño del ancho de un ojo. Aquí sí, la separación entre un ojo y otro es la misma anchura de un ojo. Ojito a la izquierda. El marco de la ceja no tan ancho. Ojito a la derecha. El cabello del ojo ligeramente elevado por la posición. Círculo un tanto ovalado vertical. Pupila y observa que el brillo es aquí triangular, un poquito triangular. Rellenamos la pupila y texturizamos el iris como llantita de bicicleta. Iris del ojo derecho más cargadito hacia la izquierda del área del ojo. Pupila, brillo triangular. Rellenamos pupila y texturizamos el iris. Repetición, muchachos. En este ya no va a haber
Vaya, la explicación va a ser mucho más sencilla, la narración del proceso va a ser mucho más sencilla. Un ojito de separación hacia arriba y enmarcamos la ceja. Ojito de separación hacia arriba del lado derecho y dibujamos el marco de la ceja. Cuenca del ojo entre el ojo y la ceja, sombreamos un poco. Ojo derecho entre la ceja y el ojo, sombreamos. Limpio la línea de la mitad del rostro entre los ojos hacia la naricita. Hay un ojo, dos ojitos de distancia hacia abajo, de altura, muchachos. Vamos a duplicar aquí un ojito, dos ojitos de distancia. Ese es el espacio ligeramente rebasado. Dos ojitos y un poquito más, un cachito más después de dos ojitos de distancia hacia abajo para la colocación de la nariz. Observa la posición de la nariz que de manera vertical aquí se posiciona por dentro del lagrimal del ojo izquierdo. La punta de la nariz es un óvalo, o más bien un círculo grande. Fosa izquierda, fosa derecha. Es más natural el diseño de la nariz. Aquí hay un brillito por la punta de la nariz. Esferizamos, por favor, por debajo. Tono claro, tono medio y un poquito el tono oscuro. Sombreamos el lateral derecho. Sube la sombra y se adapta hasta la ceja. Del lado izquierdo, un poquito de sombrita debajo del ojo. La separación entre la boca y la nariz es mínima, mitad de un ojo, yo creo, mitad de un ojito. Y el ancho de la boca rebasa la anchura de la nariz, más hacia el lado izquierdo. El labicito superior con una línea doble y sombreado. El labio de abajo no se alcanza a enmarcar completo, solamente la parte interna y tres dientecitos se alcanzan a ver por dentro. La comisura, perdón, el relleno de la boca, la comisura y cualquier cosita, una sombrita en el labio de abajo, cualquier cosita. Lo que sí lleva un poquito de sombra es debajito de la nariz. Esa pequeña sombrita por debajo de la nariz. Con el borrador voy a limpiar un poquito la zona de las mejillas para que no me quede tan texturizado. Luego se va a ver un poquito viejo. Barbilla con un círculo perfecto, muchachos. Círculo perfecto debajo de la boca. Y con esto diseñamos la barbilla. Bien pegadito del lado izquierdo primero. Muy pegadito enmarcamos todo el rostro. Con un poquito de relieve en el pómulo. Muy cercano al ojo izquierdo. Y un relieve en la ceja. Toda esta partecita vamos a sombrearla aquí por debajo de la nariz, o bueno, en el lado izquierdo de la nariz. Sombra suave, no tan marcada, por favor. Esterizamos un poquito la barbilla. Quijada hacia la oreja. Y todo eso sombreamos por debajo. Observa que la base de la oreja llega a la base de la nariz, está a la misma altura. En la base de la nariz, aquí comienza la basecita en el lóbulo de la oreja. E inmediatamente se coloca la patilla del cabello. Nos quedan 3 minutos para poder terminar de sombrear el rostro
y dedicarle mucho tiempo al cabello, el cabello como un boceto femenino, volumen hacia arriba y hacia atrás, mucho volumen por detrás de la orejita. Después dibujamos por mechones, por pares, por favor. Por pares vamos colocando el mechoncito por fuera del círculo. Todo el bordecito del círculo con mucho volumen. Y es el remolino en el cabello. Pelito muy alborotado. Por detrás de la oreja. Por detrás del cuellito. Y de hecho colocamos el cuello de una vez para que no se nos pase. Cuello con sombra. Enmarcamos la frente muy pegadito a la ceja. Y colocamos por pares también los mechoncitos del cabello que enmarcan la frente. De hecho, se oculta toda la frente. Y con esto diseñamos el contorno, o más bien el volumen y la textura del cabellito. Después de cada mechón, aquí ya podemos diseñar el cabello. Observa la dirección y posición de los trazos en el cabello y hacia esa posición vamos rellenando. Recuerden que es un sketch. El sketch es el alma del dibujo, muchachos. Y esto lo completamos lo mayor posible al momento de aplicarle color, pintura o lo que sea que quieras agregarle, delineado. Eso te tiene que dar la pauta para que después no te preocupes por el dibujo. 45 segundos. Texturita del cabello del lado derecho. $20 segundos. Me va a quedar tiempo suficiente para rellenar aquí detrás de la nuca. Todo el cabello. En la patilla también lleva mucha sombra. En la frente. Tiempo mucho. Ay, me cansé con este. Les digo que ya va aumentando el nivel de dificultad. De hecho, este lo quería poner al último, fíjense. Este para mí es el más complicado. Pero como es de los más conocidos, puede ser que resulte para algunos más sencillo. Pero sí es más realista, ya se dieron cuenta. Es mucho más realista. Descansen, descansen. Hasta me sudó la mano. ¿A quién más le sudó la mano? Sí, descansen, descansen. Tranquilo, muchachos, tranquilos. Quedó padre, ¿no, Hipo? Vamos a pasar al siguiente. Déjenme, ahorita me muestran los dibujos. Vamos a pasar al siguiente y al último. En el último personaje, muchachos, voy a dar un pequeño, dejen el espacio horizontal de preferencia. Dejen un poquito el espacio horizontal. Es más o menos la anchura de la cabeza como el personaje de Poppy. Cabecita más horizontal. Y le voy a dejar un poquito más de espacio horizontal. Estamos listos para terminar. 10 minutitos. El último, muchachos, ¿vieron la película de Madagascar? La de los fugitivos, la tercera. Vamos a intentar hacer este último personaje que para mi gusto está padrísimo en gesto. ¿Recuerdan cómo se llama? Chantel Dubois. Chantel Dubois era una de las mejores villanas en la película. Para mi gusto, la mejor villana de las tres películas de Madagascar.
En 3, 2, 1, iniciamos por favor el dibujo. ¿Qué forma tiene la cabeza? La cabeza no tiene un círculo, tiene un cuadrado. Triángulo para la barbilla, muy pegadito al recuadro. Esa es la forma del rostro. Rostro cuadrado. Incluso aquí le podemos aumentar en los pómulos. Pómulo izquierdo, pómulo derecho, mitad del rostro y altura de los ojos a la mitad del cuadrado. A la mitad del cuadrado, ¿eh? Separación entre un ojo y otro, muy mínimo. Y los ojos los podemos dibujar directo. Todo el párpado superior, con una pestaña de envidia. Pestañón. Es francesa, ¿recuerdan? De que piden ayuda, de que, Chanté, necesitamos ayuda. Y lo, ajá, sí, y lo, necesitamos que casen una jirafa. Y lo, ajá, una jirafa. Un hipopótamo, ajá, un hipopótamo. Una cebra, sí, una cebra. Y un león, y lo, ¿qué? ¿Un león? Y era Alex. Dice que qué película es, ¿qué pasó? Es la de Madagascar, la 3 de Madagascar, la de los fugitivos. Es la villana que los persigue con todo cuando se montan al tren del circo. Círculo del iris. Pupila pequeñita y el brillo chiquito. Textura del iris. El Alex que siempre está en problemas, ¿verdad? ¿Cuál era la otra villana? La abuelita, ¿se acuerdan de la villana que era la abuelita? La abuelita que van a un viaje, los de Nueva York van a un viaje a Madagascar. Se quedan atrapados, ¿no? En Madagascar. Y está la abuelita de que sobrevivimos en una jungla de concreto. Y toda la abuelita, ¿no? Haciendo la revolución ahí en la selva. Ojos muy, muy grandes, muchachos. Párpado superior. Y las cejas súper de diva. Ese es uno de los pocos personajes que dibujan, pero para mi gusto es un concepto bastante padre de el diseño del personaje como tal es buenísimo. Cejita delgadita, cuenca del ojo, aquí con un poquito de sombra. Que si es mi villana favorita, pues de mujeres yo creo que sí. Me cae muy bien Chantel Dubois. Está padrísimo el personaje. Sombra en el globo ocular. La nariz está muy bonita. Para mi gusto está muy bonita esa nariz. Líneas paralelas hacia la punta de la nariz. Una V enmarca la punta. Fosa izquierda y fosa derecha. Sombreamos los laterales de la nariz. Más del lado derecho hasta la ceja. ¿Se acuerdan cuando se escapa de la cárcel? Cuando lo meten los italianos a la cárcel. Que se esconde dentro del colchón de la cama. Entre la nariz y la boca no hay mucho espacio, se forma un medio óvalo, un medio círculo.
Y el diseño de la boca también está padrísimo. Mira el diseño del cerro de la silla. Bien orgulloso. Me cae mejor ya. Chantel Dubois. Labio inferior muy bien definido. Textura de la boquita, dejando un poquito el brillo por debajo. El labiecito superior mucho más oscuro. Y característico el lunarcillo. Estilo Marilyn Monroe. Pómulo a la izquierda y sombra debajo del pómulo. Tiene unas arruguitas aquí debajo del ojito. Sombra debajo del pómulo. Y definición de la barbilla. Más triangular. Esferizamos un poquito la barbilla. Nos quedan 2 minutos y medio. Perdón, 3 minutos y medio. Y cuello súper estilizado. Muy delgadito. Aunque es un personaje chaparrito, chaparrita, tiene el cuello así muy largo y el cuerpo cortito, cortito para los que recuerdan el personaje. Antes de dibujar el sombrerito de policía, primero colocamos o enmarcamos la parte del frente de la gorrita. Te digas que es como una cajita, líneas paralelas al frente y toda esta parte va oscura. Sombra sobre la frente. Voy a delinear muy bien esta parte para que no se diferencie. Los botoncitos aquí a los laterales. Y una linecita paralela por encima. Ahora sí colocamos la gorrita. Y bueno, ya la copa de la gorrita hacia arriba. ¿Qué tan alto? Ahí sí se lo voy a deber. Vamos a intentar hacerlo no tan alto. Si no me equivoco, está más o menos a esta altura. Está como cuadradito. El diseñito es como un magueycito, ¿no? Ha de ser así del agave de Jalisco, ¿no? Algo así. Y la textura de la gorrita tiene una diagonal. Ya vieron la diagonal. Nos queda 1 minuto y 10 segundos. Y este cabellito está padrísimo. En espiral, muchachos. Círculo y que termina en espiral. Aquí se forma el espiralito. No va tan relleno. Vamos formando los espiralitos. Primero ese que va al frente muy bien marcadito. Y los otros son más sencillitos. Como haciendo círculos, tal cual. Haciendo circulitos. Se ve un poquito el aretito y detrás de la oreja el resto del cabello. Nos quedan 20 segunditos para el resto del cabello. Está padrísimo. Ahí se lo puse más grande yo, fíjense.
ya le creció. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Está padrísimo, ¿a poco no? El personaje, el diseño del personaje como tal, aquí ya diferenció mucho. Se fijaron que principalmente la diferencia fue lo cuadrado de la cara. ¿Estamos de acuerdo? Ahí ya rompió un poquito el esquema. Lo cuadrado de la cara, lo demás ya es repetición. Les dije que le iba a poner música, pero en este caso, como varió un poquito, mejor lo describí. ¿Dudas hasta este punto, muchachos? Ay, también tiene un lunarcito en el cuello, ¿verdad? Acá. Dudas, muchachos, hasta aquí. Espero que les haya gustado. ¿Cuál les gustó más? Muéstrenme sus dibujos, por favor. ¿Cuál les gustó más de los 8? Muy bien, ahí Sara. Junuen. Perfecto. Juan Pablo, muy bien. Enrique. Ah, qué padrísimo. Se ven todos en una misma hoja. Betty, muy bien. Alejandra, muy bien. Le faltó el otro cabellito, Alejandra. Te doy chance para terminarlo. Muy bien ahí, Melissa, Litsi, Eva, Sergio. Muy bien, Sergio. Belén. Muy bien, muchachos. En este punto, pues bueno, como ya terminó, pueden darle los detalles restantes. No pasa nada. Aquí ya, ese tiempo, pues ya es el de descanso, pero ya después del último. Entonces, sin problema pueden completarle en este último o en los que sea. Espero que les haya gustado, muchachos. Esto, repito, es una muy buena práctica para que puedan dominar, para que dominen el dibujo, para que puedan entender y que su trazo fluya mucho más sencillo cada vez al momento de hacer un rostro principalmente. Que los rostros es, como ya hemos repetido en muchas ocasiones, lo más complicado de dibujar. Un rostro, y más cuando se trata de personajes animados, ¿no? La gran práctica de aquí o el gran efecto que genera esta práctica es el dominio del trazo. La repetición te va a ayudar a ir moldeando, a que cada vez tu trazo sea más seguro principalmente y que poco a poco vayas perfeccionando tus dibujos, que tengas mayor seguridad. Ese es el objetivo para este tipo de ejemplos. Firmen sus dibujos, por favor, muchachos.